¿Sabías que el PP de Rajoy vació las pensiones y le regaló 40.000 millones a los bancos? Sí, mira, mientras tú te apretabas el cinturón, la realidad es que Rajoy se dedicaba a lo siguiente: a congelar la pensión de viudedad, a subir el IVA, a poner un impuesto al sol, a hacer una amnistía fiscal para los ricos, es decir, que los ricos pudieran tener más dinero sin tener que pagar, para resumirlo muy fácil. Mantenía un salario mínimo de 740 euros, fue incapaz de subir las pensiones más de un 0,25, 0,25, es ridículo, ¿eh? Es decir, que nuestras personas mayores perdían poder adquisitivo todos los días. Y lo más gordo de todo, usó 40.000 millones para rescatar a los bancos. Y eso, evidentemente, lo pagamos los de siempre. Y aún tengo que leer en comentarios que hay gente que dice que cuando gobierna el Partido Popular, España va mejor. ¿Mejor para quién? ¿Para los bancos? ¿Para los que evaden impuestos? Mira, quédate con este dato. Cuando gobiernan los socialistas, se sube el salario mínimo, se realizan mejores en tus condiciones de trabajo, se blindan las pensiones y se apuesta por energías renovables. Eso sí es gobernar para la mayoría. Así que dale like y comparte si tú también estás harto de que haya gente que siga mintiendo en redes.